Austral. La Universidad Austral de Chile nace desde las comunidades del sur para el mundo. Cuenta con más de 300 convenios con instituciones de 40 países, promoviendo la movilidad estudiantil y la colaboración académica. En Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile. Calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. En Radio Universidad Austral de Chile presentamos República de los Ríos. Esta es República de los Ríos, son las 9 de la mañana y 5 minutos. Víctor, tenemos problema con tu micrófono, no sé si me estás escuchando. Vamos a ver si podemos reparar el problema en la línea de audio. Víctor Godoy, conductor habitual del programa República de los Ríos, acompañándonos desde el sector de la población Independencia. Que reinicie Skype, me dice. Que actives el audio de Skype. Sigue sin audio, Víctor. Mientras tanto, vamos a saludar a Diego Sáez. ¿Cómo estás, Diego? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Todo bien acá en Barcelona con calorcito. Y por supuesto, hola. Y por supuesto al profesor Andrés Valenzuela. Buenos días, Vic. Sí, los escucho a los dos. Espera un minuto, tengo que activar el audífono. Bien, les damos la bienvenida a este panel habitual, animado desde ya hace algunas semanas meses, ya tenemos a Diego en forma habitual y estable. Todo lo que ha sido la presencia de la pandemia, durante la pandemia, ya nos acostumbramos a hablar de la pandemia. Dentro de algún tiempo, nuestros nietos o tal vez nuestros bisnietos nos van a preguntar, abuelo, una pandemia en Chile, en el mundo. ¿Qué hiciste durante la pandemia? Vamos a ver qué relatos van a tener ustedes para contar. Abuelo, ¿por qué me llamo COVID? Se me ocurrieron otros. Ojalá que no nos pregunten, abuelo, ¿es verdad que en una época no se usaba mascarilla para salir a la calle? Sí. Claro. Sí, se escuchan bien. Vamos a ver, Víctor. Sí. Perfecto, bienvenido Víctor Godoy. Lo dejo en su casa con nuestros amigos. Gracias. Bueno, saludarlos a tanto a Diego como a Andrés, que están aquí los martes con nosotros compartiendo esta hora viajando por el mundo. Le estamos quitando la hora de la siesta a Diego en Barcelona. O todavía no tienes esas costumbres. Más o menos, no, de repente. Trabajando duramente. Y Andrés Valenzuela aquí. Hasta las 2 de la mañana, el día me levanté a las 7, bueno, y todavía no. Ahora lo voy a hacer. ¿Ya? ¿Sí? Miguel nos estaba contando su madrugada. Y Valdivia está nubladísimo, frío. Y Andrés toma mate, por lo tanto, como todos los martes en la mañana. Para funcionar temprano. Claro, activa el mate. Y quería invitarlos también a saludar a alguien que está con nosotros desde Colombia y que habíamos tratado de organizar este encuentro varias veces y finalmente hemos podido coordinarnos la posibilidad de encontrarnos con el doctor Fabio Sánchez. Fabio Sánchez es académico en la Universidad Arboleda, ahí en Bogotá,
y ya está con nosotros conectado. Allá es una hora menos en todo caso, así es que estás un poquito más temprano. Me imagino que sin el frío y el cielo cubierto que tenemos nosotros aquí en el sur de Chile. ¿Cómo está, Fabio? Sí, hola Víctor, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes y bueno, agradecido por poder participar e interactuar en tu programa, es un gusto. Y sí, la verdad tenemos un clima agradable, pero bueno, no así el ambiente de zozobra que ustedes ya señalaban de la pandemia. Sí, eso va a ser lo primero que vamos a conversar. Aprovecho de presentarte a Diego y a Andrés. Te los había referenciado, gente que está vinculada a este esfuerzo cotidiano en la radio de la Universidad Austral de Chile. Así que qué mejor que podamos establecer este diálogo junto contigo desde allá, desde Bogotá y desde la universidad en la que tú has trabajado en estos años y donde has desarrollado una línea de trabajo, además a partir del doctorado. Tú hiciste el doctorado allá en la Universidad Autónoma y a partir de eso has desarrollado una línea de investigación sobre la discusión de las relaciones internacionales, especialmente en Colombia, pero también en Latinoamérica. De hecho, creo que no lo tengo ahora abierto, pero he visto la publicación de Foreign Affairs Latinoamérica, que es reciente, entiendo, donde se consulta un grupo de expertos latinoamericanos y estás tú allí también en esa lista. Te ha tocado un poco responder también a este tiempo de incertidumbre en el que vivimos, ¿no? Sí, Víctor, claro que sí, unas transformaciones importantes que estamos viviendo. En el caso colombiano, pues ustedes sabrán que tuvimos un proceso de paz de 2012 a 2016 Sí. con las FARC y esto nos llevó a un periodo de posconflicto o posacuerdo en el cual pues se están ajustando muchos temas claves de nuestra sociedad, la reconciliación, el diálogo, la capacidad de comprendernos y entendernos más allá de las armas. Y claro, esto requiere un tiempo, unos cambios en las preferencias de las diversas generaciones que convivimos y de diversos sectores sociales que han vivido el conflicto de diferentes maneras. Por lo tanto, es un periodo de reflexión, de autoconocimiento y de crisis en parte, porque los posacuerdos son a veces más difíciles que el mismo conflicto, y creo que en ese proceso estamos en Colombia en este momento. Es interesante eso porque hay cosas que han sucedido en Chile en los últimos años que nos han hecho mirar de alguna manera hacia Colombia, o por lo menos se ha hablado un poco más de la historia reciente de Colombia, las últimas décadas, porque claro, no hay paralelos posibles respecto del proceso de paz, pero sí, por ejemplo, el cambio constitucional. Entonces yo no sé a estas alturas si es un gran tema de debate político también la institucionalidad, o sea, la Carta Magna, como le dicen, ¿no? La normatividad de una democracia que se plantea a sí misma renovarse en los 90, en el caso de Colombia, a través además de Asamblea Constituyente, y que en la mirada de perspectiva ahora, supongo que tiene su lado bueno y su lado malo, como todo, ¿no? Sí, por supuesto. Digamos, nosotros tenemos una constitución relativamente nueva de la década de 1990, la constitución del 91, que fue también un intento de diálogo y concertación entre diversos actores. Era el fin de la Guerra Fría, la apertura económica, el inicio del neoliberalismo, del consenso de Washington en la región. Y el país tuvo una transformación. En esa constitución del 91 participó el M-19, una guerrilla un poco más ideológica que de fuerza, como las FARC o el ELN. Y estaba la esperanza de un diálogo, una concertación entre diversos sectores. Pero ahora algunos sectores quieren una nueva Carta Magna para involucrar más temas de la agenda y buscar la participación de más actores. Pero yo creo que más allá de eso, lo que debemos es aprender a reconciliarnos, a perdonar, a, a pensar en la posibilidad de un Estado más activo, eficiente, que atienda las necesidades de muchos sectores. Ustedes saben, Colombia es un país muy grande
históricamente muchas zonas rurales habían estado y aún están con baja presencia del Estado en salud, educación, infraestructura. Y creo que es uno de los grandes desafíos. Y también recordemos que el problema de las drogas es un problema socioeconómico en el país y de los otros países de la región andina, en donde también se debe buscar el tema de la responsabilidad compartida con Estados Unidos, con Europa, no solamente enfocados en el tema de la producción, sino también en el consumo. Entonces yo creo que hay varios elementos, yo creo que hay unos vectores de la política doméstica para el país, que es la reconciliación, el diálogo político, buscar el desarrollo, tener un Estado más eficiente y en política exterior, pues Colombia ha intentado presionar para que regrese la democracia a Venezuela y también para que el tema de las drogas sea un tema compartido y no solamente una responsabilidad de los productores. Claro. Bueno, hay un perfil además en fabiosanchez.com, ahí en la página web donde están las investigaciones de Fabio, a quien hemos invitado especialmente este martes para quienes quieran conocer un poquito más también de estos temas. No vamos a alcanzar obviamente a trabajar sobre todos ellos, pero has trabajado en política exterior colombiana, decíamos, regionalismo, globalización, la agenda externa de América Latina. Y fuiste becario también en el National Security Institute en Estados Unidos. Y creo que por ahí podríamos abrir también el diálogo con Andrés y con Diego, a propósito de que nosotros todos los martes en la práctica tenemos obligadamente que referirnos a la situación de Estados Unidos. Pareciera que la elección y la posibilidad inminente de que si se confirman las encuestas, Trump no pudiera ser reelecto, entramos en una etapa en que Estados Unidos va a tener que redefinir muchas cosas, digamos. ¿Cómo ves tú ese proceso? Bien, yo creo que ahí tenemos que pensar en uno de los temas clásicos de la política exterior latinoamericana, ¿no? Es la búsqueda de autonomía frente a los Estados Unidos y también el tema de la reacción, ¿no? Políticas exteriores que reaccionan a los estímulos o a los actores que estén de turno en Washington delineando la política exterior. Hay algunas diferencias entre los republicanos y los demócratas. Creo que con Obama existió un acercamiento, o por lo menos la posibilidad de entender el diálogo interamericano, tratar el tema de Cuba, por ejemplo, el tema de las drogas, como ya lo había señalado. Obviamente con Trump estamos viendo pues una política unilateral de aislamiento, de desconexión con la región. Pero en el caso colombiano, nosotros vemos que hay un tema que atraviesa nuestra relación con Washington, que es el tema de las drogas y el tema de la seguridad, la cooperación militar, que ha sido importante. Yo creo que va a haber unas sanciones, es posible un voto de sanción en contra del presidente Trump por lo que ha ocurrido con el caso específicamente de George Floyd y el manejo de la pandemia del COVID-19, que ha alterado el contexto político y va a afectar las proyecciones electorales, obviamente, en Estados Unidos. Integremos a la conversación a Andrés Valenzuela. Andrés. Buenos días, Víctor. Quería, aprovechando que tenemos a nuestro invitado de hoy, A Fabio. Así como digamos, está el tema que mencionaban de Estados Unidos y el diálogo interamericano, también hemos visto en los últimos años cómo de alguna manera el ascenso de Trump ha fijado ciertos patrones de qué es o de qué son herramientas aceptables o no dentro del actuar político y del actuar incluso en el diálogo internacional. Y hemos visto ecos, digamos, de lo que el trumpismo es en Estados Unidos, en Latinoamérica. Lo vemos un poco en Piñera, acá localmente, y lo vemos digamos, en las estrategias que también ha tenido Bolsonaro en Brasil. ¿Ha habido algún paralelo en ese sentido en qué es aceptable y qué no? ¿Hasta qué punto, digamos, cuáles son las barreras de lo aceptable en política en Colombia
digamos, en el contexto del ascenso de esta, entre comillas, nueva política marcada por Trump, por Bolsonaro, por Duterte en Filipinas, que es quizá un caso casi caricaturesco muchas veces, pero que de alguna manera igual van sentando precedentes. Nosotros acá en el programa, por ejemplo, siempre estamos siguiendo lo que sucede, por ejemplo, en Polonia o en Hungría, que también son otros tipos de, digamos, diferentes quizá a los Estados Unidos, pero que también son digamos, ejemplos de formas, entre comillas, nuevas de hacer política, porque también se nutren mucho de formas que se asumían, digamos, superadas. Pero en ese sentido, ¿cómo ha resonado esto en Colombia? Nosotros acá en Chile muchas veces no vemos mucho de lo que sucede en Colombia internamente, y quizá lo último, digamos, que uno vio desde acá masivamente, digamos, más allá de estar monitoreando, fue esta suerte de paralelo interesante que se dio con Chile a finales del año pasado, donde hubo estallidos sociales que tenían una base similar y en un tiempo similar, digamos. Y por eso aprovechaba de Sí. preguntar. ¿Y te Sí, parece muchas que gracias. integremos también a Diego y luego le pedimos a Fabio que nos haga un comentario? Diego, yo supe que tú pasaste por Colombia el año pasado precisamente, ¿no? Sí, me tocó justo estar por coincidencia, la verdad, pero justo en la época del paro nacional, ahí en noviembre, si no mal recuerdo. Con también lo que parecía en ese momento pre-pandemia, lo que estaba siguiendo que había partido en Ecuador, que había estallado de una forma enorme en Chile y que parecía moverse a Colombia en ese momento también. Y en ese sentido me gustaría también preguntarle un poco a Fabio su opinión, si podríamos inscribir a Duque dentro de este bloque que nosotros aquí le solemos llamar el bloque de Steve Bannon, digamos, gente que ha asesorado a Trump, a Bolsonaro, a Boris Johnson, si Duque se inscribiría dentro de eso o si Duque pertenece a un fenómeno más local. Yo recuerdo haber estado hablando ya con la gente y bueno, existía mucho esta idea de que Duque además era como una especie de presidente marioneta de Uribe que simplemente lo había puesto ahí. La verdad es que yo no sé si Uribe no se podía presentar o simplemente presentaba a Duque como su seguidor. Hay que recordar que Iván Duque también es una persona que viene, en teoría, o por lo menos con este aspecto de venir desde fuera de la política, ¿no? Es uno de los presidentes, tal vez el presidente más joven que ha tenido Colombia, no lo sé, pero asumió con 42 años más o menos, y que se inscribía dentro de esta vertiente de estos, no sé si llamarles populismos de derecha, pero con un discurso bastante duro, desconociendo los acuerdos de paz que se habían firmado por el presidente anterior, por Santos. Entonces, se consideraba en algún momento que Duque era parte de este resurgir, digamos, del paquete que incluía a Bolsonaro, que venía un poco también de Trump y que tenía algunas otras versiones, como son Macri y Piñera, que son una cosa un poco distinta. Sí. Entonces, si tuviéramos que situar a Duque en sus alianzas internacionales y sobre todo en su perfil interno, pero de qué corrientes como más ideológicas ve, ¿dónde Fabio pondría a Iván Duque? Bien, Fabio pues Sánchez. sí, muchas Harto tema gracias ahí. por los comentarios, por el interés. Creo que ustedes saben muy bien que Colombia es un caso particular para la política latinoamericana, porque históricamente tenemos una gran tradición democrática. Si ustedes recuerdan, durante la Guerra Fría, solo tuvimos un muy pequeño episodio de dictadura del general Rojas Pinilla y fue muy corta, pero en general es una de las diplomacias más antiguas de la región, con mucha estabilidad democrática y obviamente con un conflicto interno armado que se complicó con el tema de las drogas. Si ustedes revisan un poquito la historia pasada, pues el presidente Álvaro Uribe pues, se convirtió en un gran líder político en el país. Su agenda básica fue la de la seguridad, retomar el control del país. Y después llega el presidente Santos con una agenda de pacificación, del diálogo, del proceso de paz. Como les señalé, 2012-2016 hay un proceso de paz complejo, difícil, pero finalmente se firma.
Y llega el presidente Iván Duque, un político joven, de la línea del partido del presidente Álvaro Uribe, y llega con una agenda relativamente moderna. Si ustedes revisan, el presidente Duque ha intentado hacer un diálogo del país con Europa, con Estados Unidos, con Asia. Volvimos a China después de muchos años. Él representa algunos sectores que querían revisar unos temas del proceso de paz, pero finalmente siguieron vigentes. Eh, Tiene un comisionado de paz y un representante para el acuerdo y la estabilización, y hay recursos y ha habido mucha gestión y apoyo para el proceso de paz y los compromisos adquiridos. Y claro, es un político joven, el presidente de los presidentes más jóvenes en la historia del país. Él tenía mucha experiencia, había estado en el BID en Washington, y yo pienso que ha intentado de alguna manera eh, mantener la posición de Colombia en la región. Hay un esfuerzo grandísimo que ha realizado y es para buscar de regreso la democracia a Venezuela, porque ustedes saben que el mercado de Colombia y Venezuela tiene una relación básica, era uno de nuestros mercados principales para nuestros productos y nos ha generado una diáspora terrible. Si uno revisa, por ejemplo, Alemania ha recibido 500.000 sirios desde la crisis en Siria. Nosotros hemos ya recibido más de 1,5 millones de venezolanos y hemos tenido que hacer un gasto enorme social, económico. Migración Colombia les ha ayudado, hemos dado reconocimientos de ciudadanía a los niños que han nacido, hay un tema de apoyo psicológico, nutricional, etcétera, y ese esfuerzo no se ve en los medios. Entonces yo creo que nos ha tocado lidiar, como señalé, con el proceso complejo de la transición hacia la paz, con el tema de las drogas, que nos toca manejarlo con Washington y con Europa, y con la diáspora venezolana, que ha sido muy complicada. Y tenemos al lado a un violador de derechos humanos muy complicado como Nicolás Maduro, que uno no se explica cómo el gobierno venezolano está en la ONU, en el Consejo de Derechos Humanos, cuando hemos visto el drama de los venezolanos que viajan incluso hasta Chile. Supongo que ustedes lo han visto, y que ahora con la pandemia tienen que regresar a su país. Entonces yo creo que esa agenda ha sido muy compleja, y yo creo que es un político, regresando un poco al tema del presidente Duque, es un político joven, con experiencia, como le señalé, en muchos años en el BID, y que ha intentado generar un discurso y una política de modernización del país en el marco de estos temas complejos como son la reconciliación, la búsqueda de desarrollo, y de todos modos seguir enfrentando grandes problemas de seguridad que tenemos con algunos grupos pequeños que intentan todavía tomar el control en zonas donde hay producción de droga y que siguen siendo un desafío para el Estado, pero les digo, es una agenda muy amplia y compleja la que tiene el presidente Duque. Sobre la relación con Brasil, Fabio Sánchez está con nosotros, doctor en Relaciones Internacionales de la Universidad Arboleda de Bogotá. ¿Qué hay de eso, de la relación con el Brasil actual, con el gobierno de Bolsonaro? Bien, recuerden que nosotros, el presidente Duque, el presidente Piñera, el presidente Bolsonaro, en su momento Macri, firman en Santiago de Chile Prosur. Es una organización, un foro para promover el diálogo y la integración suramericana, para ir más allá de lo que hizo UNASUR en su momento. Fue una experiencia muy importante de autonomía, suramericanización, etcétera. Y nosotros hemos tenido un diálogo con Brasil de buenos términos, en la frontera, en la Amazonía. Incluso se firmó el Pacto de la Amazonía, es una iniciativa del presidente Duque, para proteger nuestro gran activo en Sudamérica. Ustedes saben que es nuestro gran activo, y de alguna manera tratar de generar unas preferencias, ¿no?, en parte de los presidentes de la región para proteger la Amazonía. Históricamente se han presentado algunos problemas con el tema de drogas y minería ilegal, pero hay un diálogo bilateral oportuno, diría yo, y es una zona también compleja, pero digamos, los dos estados con sus fuerzas armadas y tecnología, pues tratan de proteger la biodiversidad, de reducir la minería ilegal y el tema del tráfico de drogas. Ahora está el tema de la pandemia también. Fabio Sánchez está con nosotros, Andrés Valenzuela. En ese mismo sentido,
llama un poco la atención porque Fabio hace referencia a la protección de la Amazonía, pero al mismo tiempo no ve que la política de Bolsonaro, por ejemplo, ha apuntado exactamente lo contrario. O sea, en los últimos años se han hecho una serie de reformas que apuntan justamente a desregularizar la minería, a desregularizar la deforestación, a la desprotección de los grupos indígenas en la Amazonía brasileña. Yo no sé cómo eso afecta a la contraparte, porque justamente habiendo acuerdos de por medio y habiendo dinámicas de cooperación que originalmente se establecen para la protección de la Amazonía, una vez que Brasil empieza digamos, a deconstruir todo el aparataje de protección que tenía, sería interesante también cómo reaccionan sus contrapartes en los acuerdos, si es que siguen la misma línea de Brasil o se mantienen en el espíritu original de los acuerdos. Y por otro lado, me causa curiosidad saber cómo se plantea hoy en día Colombia en el ámbito diplomático latinoamericano, digamos, ante los vacíos que van quedando. Porque, por ejemplo, uno veía que hasta antes de Bolsonaro, Brasil se planteaba a sí mismo, más allá de que fuera efectivo o no, pero se planteaba a sí mismo como el gran mediador de Latinoamérica, digamos, como el gran mediador de la región a nivel diplomático. Lo mismo pasaba con ciertas plataformas de cooperación intersudamericanas, digamos, como podía ser Mercosur a nivel económico, que tenía un efecto incluso más allá de los Estados miembros de la organización. Lo mismo con UNASUR, lo mismo con, digamos, con otras experiencias, pero habían ciertos actores que se planteaban a sí mismos con ciertos roles, digamos. Brasil se planteaba a sí mismo como el gran mediador, Argentina de alguna manera estaba en una especie de segundo lugar disputando siempre, y, pero hoy en día uno ve que Brasil se retrotrae hacia adentro y Argentina está lidiando con una serie de problemas que van desde lo económico hasta la estabilidad, digamos, política y de probidad, digamos, con una necesidad de resolver temas internos que tienen que ver con corrupción, etcétera. Y queda de alguna manera esta mesa diplomática latinoamericana queda entre comillas sin cabeza, al menos sin alguien que se plantea a sí mismo como eso. ¿Cuál es el rol que juega hoy en día Colombia en esa mesa y cuál es el rol que quisiera jugar? Esa yo creo que es una pregunta que me interesaría saber la opinión de Fabio. Muchas gracias por el comentario, Andrés. Fabio. Sí, gracias, Víctor. Andrés. Sí, pues nosotros estamos, si ustedes recuerdan un poco, desde Contadora en los 80s, con el presidente Belisario Betancur, Colombia tenía una larga tradición multilateral, un perfil multilateral en pro de la democracia. Lo que pasa es que ha estado, pues, opacado un poco por el conflicto interno, obviamente, y por el problema de las drogas, pero si recordamos, el presidente Alberto Lleras fue el primer secretario general de la OEA, tuvimos a César Gaviria también, varios periodos como secretario general de la OEA, y Colombia en los 80s intentó ser un estabilizador con esa iniciativa del Grupo de Contadora para pacificar Centroamérica, reconocer el triunfo de los sandinistas, buscar la concertación centroamericana. Eh, y ese rol de estabilizador pues se complicó en los 80s, 90s por el tema de las drogas. Ustedes saben que el país está muy complicado. Y yo creo que ahora el rol también es de estabilizador, está buscando otra vez ser un estabilizador y tener un poco de liderazgo con la experiencia del proceso de paz. Porque si ustedes revisan, por ejemplo, en la ONU, el presidente Duque actualmente ha liderado sesiones para el diálogo de paz y asesorando países en África, por ejemplo, a partir de nuestra experiencia. Recordemos también que el presidente Santos es un premio Nobel de Paz y eso ayudó a elevar también el perfil de Colombia, el perfil internacional del país, como un país pacificado que logró llegar a un acuerdo después de un conflicto muy largo, uno de los más largos del mundo y todavía heredero de esas proxy wars de la Guerra Fría. Y actualmente el presidente Duque pues está intentando, como le señalaba, lo de la Amazonía. Claro, eso es una iniciativa para tratar de generar una normatividad, un canal institucional. Lo que pasa es que es muy complicado que cumplan los compromisos personajes muy polémicos como el presidente Bolsonaro, como el propio presidente Trump y como algunos presidentes radicales que actualmente están en Europa también.
y sin lugar a dudas, con Prosur, con el cerco diplomático al régimen de Maduro, con la búsqueda de consolidar la legitimidad de Juan Guaidó ante la comunidad internacional, yo creo que Colombia ha buscado elevar su rol, su perfil de líder en la región andina, de estabilizador, porque necesitamos la democracia en la región y necesitamos una Venezuela pacificada, sin que no genere esta diáspora humanitaria dramática, porque nos enfocamos en Siria, en los estudios internacionales, y no vemos el grandísimo problema que se está generando en la región, que no se ha podido atender ni en la OEA, que no se pudo atender ni a través de otros foros multilaterales que tenemos diseñados para ello. El Grupo de Lima ha intentado presionar. Si ustedes miran, Mercosur ha presionado, pero no ha logrado generar el cambio democrático en la región, y tampoco la CELAC. Entonces, creo que Colombia en este momento está intentando, en primer lugar, estabilizar la región y convertirse en un exportador del modelo de pacificación y también de seguridad, porque en el buen sentido de exportar la experiencia en seguridad en un conflicto muy largo. Las Fuerzas Armadas colombianas tienen mucha experiencia en el conflicto irregular y esas lecciones podrían servir y sirven, de hecho, para asesorar ejércitos que tienen complicaciones en Irak, en Afganistán, en Siria, por ejemplo, en África, en guerra irregular. Entonces yo creo que hay una parte importante de un país que exporta conocimiento y un país que intenta estabilizar y democratizar al vecino país de Venezuela. Fabio Sánchez está con nosotros de la Universidad Arboleda de Bogotá y es también Andrés Valenzuela Turner y Diego Sáez Trumper. ¿Cómo estás, Diego? Discutamos un poco porque Sí. me parece que es relevante esto de que plantea en el escenario de Venezuela y Colombia. Yo integraba ahí a Brasil necesariamente y me parece que eso es hoy en día es una discusión fuerte en las relaciones internacionales aquí en Latinoamérica. Diego. Bueno, y no hay que olvidarse de Ecuador, que está ahí también, y Perú. A Ecuador no lo suelen contar, Además. aunque los últimos estuvo bastante involucrado en los conflictos, pero como un país chiquitito con un ejército más pequeño muchas veces no se suele contar. Me llama un poco la atención lo que cuenta Fabio sobre esta idea de Colombia como un modelo de pacificación, porque también sabemos que esto no estaba exento de problemas. Evidentemente un conflicto tan largo que creo que parte con el Bogotazo en los años, a fines de los años 40, con el asesinato del líder Gaitán, si no me equivoco. Hasta ahora evidentemente que no es un problema fácil de solucionar, y no ha sido fácil de solucionar en la medida que además ha requerido de una presencia militar extranjera enorme. El Plan Colombia, que es como se conoce el acuerdo construido entre Colombia y Estados Unidos para poner, si no me equivoco, hay más de 8 o 9 bases militares norteamericanas en suelo colombiano. Y pese a eso, y pese a todo eso y a la violencia que ha venido, entiendo que de ambas partes. Normalmente cuando uno conversa en Colombia con gente, nadie te habla muy bien de ninguna de las partes involucradas, que suelen ser tanto las distintas guerrillas como el ejército, como los paramilitares, con los cuales Uribe está fuertemente, o se le ha vinculado por lo menos. No, entiendo que tiene un cierto liderazgo ahí, y el actual presidente también ligado a esos mismos grupos. Me llama la atención porque entiendo que es un proceso que no ha estado exento de problemas, este proceso de pacificación. El primer problema partió con la votación, cuando se trató de validar esto, que salió en contra, y que de todas maneras Santos lo siguió empujando. Santos, que se había escindido de Uribe pese a haber sido su ministro de Defensa, y luego con todos los problemas que han existido, desde la renuncia a la paz por algunos de los líderes emblemáticos de la FARC, que con sus resultados electorales de todas maneras mostraron que su peso, al menos, o su apoyo popular era bastante bajo, pero sin embargo el peso simbólico que tiene, algunos de ellos volviendo a las montañas haciendo declaraciones, no deja de tener un peso. Y más concretamente la cantidad de líderes que firmaron la paz que han sido asesinados. Yo miraba un poquito los números
y solo este año se han reportado más de 150 líderes sociales y personas que apoyaron el proceso de paz, digamos, desde el sector de la guerrilla, más de 150 que han sido asesinados, y desde que asumió Duque se calculan más de 200 indígenas y 300 líderes sociales, campesinos sobre todo, que han sido asesinados. Entonces tampoco es un escenario sencillo. Evidentemente que la situación en la frontera con Venezuela no ha ayudado, la cantidad de los desplazamientos, que además que Colombia los conoce muy bien, porque también ha habido muchísimos desplazamientos en Colombia durante todos estos años. En Chile conocemos las dos inmigraciones que han llegado en distintos momentos, pero la cantidad, lo que se llaman los desplazados, han existido los dos lados, no hace de esto un problema sencillo, y el problema geopolítico que hay ahí en esa frontera, donde hay que acordarse que hace no mucho tiempo tuvimos a nuestro presidente también, Piñera, ahí en esa frontera el día que suponía que iba a caer el gobierno de Maduro. No ha sido, digamos que no ha sido un camino fácil de ninguna manera, y tampoco, y eso ya es una opinión, no me parece que sea un tema consolidado. Y ahora, en esta nueva situación mundial que se ha producido con el coronavirus y además con toda la situación internacional entre Estados Unidos y China, donde el gobierno de Estados Unidos es un pilar fundamental del plan que instauró Álvaro Uribe Vélez, la frontera esa de Colombia con Venezuela, que se ha transformado en la práctica, porque es una frontera muy caliente en términos de Sí. tráfico de personas y tráfico de otras cosas, digamos. Hoy en día veía una noticia de Maduro ofreciendo su ayuda o tendiendo la mano a Duque para que trataran de tratar juntos el tema del coronavirus, porque se ha producido mucha migración. Yo desconozco exactamente los motivos por los cuales la gente decide volver a Venezuela, pero mucha gente con la pandemia decidió volver allá, y el gobierno de Maduro, entre otras cosas, acusado de bioterrorismo, de mandar a los enfermos de vuelta para allá. Mi comentario y mi pregunta también va a qué va a pasar después de esto, digamos, porque Colombia se está viendo golpeada como prácticamente todos los países del mundo, pero Colombia es uno de los países que está con problemas económicos también dentro de la región. ¿Y qué es lo que va a pasar después de esto, digamos? O sea, suponiendo que haya un después, que ahora parece que siempre hay que aclarar que esperamos que haya un después de la pandemia, digamos, esperamos que haya una post-pandemia, ¿cómo los efectos económicos que se van a suscitar van a poder ser enfrentados por un modelo económico que no tiene, por ejemplo, el consumo interno que tiene Brasil? Brasil, con todos sus problemas y con toda la situación bastante triste. Veíamos además esta semana como un grupo importante de profesionales de la salud estaba acusando a Bolsonaro frente al Tribunal Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Pero Brasil, con todos sus problemas y sin ministro de salud por todo este tiempo y con toda la situación triste que se está viviendo ahí, sigue teniendo un mercado interno y sigue teniendo una industria que le permite de alguna forma darse una vuelta y tener una apuesta que puede ser un poco más mirando hacia adentro. Los países como Colombia o como Chile no tenemos esa oportunidad, o por lo menos no es tan evidente, no es tan obvia. Primero, por la falta de industria, y segundo, por la falta de un consumo interno importante que realmente te permita reactivar la economía. Entonces, a mí me gustaría poner un poco sobre la mesa ese tema, porque en Europa esto se ha visto con lo que hablábamos, creo que la semana pasada, con los coronabonos estos, que siguen en discusión, y que acá hay toda una polémica porque se ha dicho que el dinero que está poniendo la Unión Europea no viene tan gratis como se habría dicho. Digamos que hay algunas exigencias tipo rescate, tipo más parecido a los bonos que se pusieron en la crisis anterior, en el 2008, que implican recorte de derechos sociales, una modernización más neoliberal de la economía, si la queremos llamar así. Y eso está dentro del debate. Hay varios diarios regionales y nacionales aquí en España que se han dedicado a discutir el tema, digamos, cuáles son las exigencias que se están poniendo. Pero de todas maneras hay un plan de
en buenas cuentas, aumentar el gasto público. Independiente de cómo vaya a ser ese gasto público, ahí inclusive, no recuerdo si fue Pedro Sánchez o algún otro líder, se atrevían a hablar de un nuevo plan Marshall para Europa, de un plan Marshall de Europa para Europa. En Latinoamérica no hemos escuchado hablar de eso, y la situación actual, y en eso sí concuerdo con Fabio, el triste estado de los foros internacionales, de las distintas organizaciones internacionales, desde la OEA, la CELAC y todos los distintos otros inventos que se intentaron hacer, han fracasado. Entonces, no nos podemos poner ni de acuerdo para controlar una frontera o para enfrentar el coronavirus, que es un problema práctico y concreto por el cual está muriendo mucha gente. Cuesta mucho más pensar que nos podamos poner de acuerdo para reactivar la economía, para hacer un plan que realmente haga sentido para todos. Y sabemos que después de las crisis económicas hay una solución que tiene que ver con la reactivación de la economía con estos planes, y hay otra solución que es muy antigua, que tiene que ver con las guerras. Y en esa frontera pareciera estar todos los elementos para que pudiéramos pensar en una salida más militarista. Inclusive Brasil, que había jugado un poco y que jugó durante la crisis de Cúcuta a balancear un poco, inclusive con Bolsonaro ahí, pero que no apostó por una solución militar, hoy en día también le podría ser útil. Salió Lula hace algún tiempo advirtiendo que se podían venir aires de guerra. Entonces, yo creo que sería interesante discutir estas dos cosas, digamos, qué tan caliente queda la zona, si puede estar más caliente de lo que está, y cuáles son las posibles salidas económicas que puede tener esto en Latinoamérica. Diego Sáez Trumper, que está con nosotros, Andrés Valenzuela Turner, y desde Bogotá, desde la Universidad Sergio Arboleda, está también con nosotros, quien es profesor titular allí de la Escuela de Política y Relaciones Internacionales, Fabio Sánchez. Gracias, Víctor. Bueno, después de este display de temas, de diversos temas, yo creo que primero hay que precisar unos asuntos, y es que el Plan Colombia no es un plan de Estados Unidos, no fue un plan de Estados Unidos, es una formulación consensuada de la política exterior de ayuda, es un paquete de ayuda que se elabora durante la administración del presidente Andrés Pastrana para fortalecer el aparato militar colombiano y el componente social también. Es una ayuda militar y social. Ese Plan Colombia nos ayuda en la lucha contra estos grupos armados ilegales, que son carteles de tráfico de drogas, como las FARC, el ELN y otros grupos armados residuales también. Ese Plan Colombia nos permite a nosotros fortalecer la institucionalidad, el rol del país, y tiene una evolución y un proceso, y se fue disminuyendo en la medida que la seguridad fue mejorando en Colombia, y se fue haciendo énfasis también en otros temas, como señalé, de tipo social, fortalecimiento de la democracia, etc. El otro tema es que nosotros no tenemos bases militares estadounidenses en el país. Eso es un error. Nosotros tenemos esos acuerdos de cooperación y presencia de militar estadounidense en algunas bases, como la tienen la mayoría de países latinoamericanos. Si usted mira, Brasil es el país que más tiene militares estadounidenses, y todas las Fuerzas Armadas de la región se entrenan, hacen cursos de capacitación en las academias estadounidenses. Eso en segundo lugar. Y recordemos que el tema de Venezuela es una dictadura completa, y por lo tanto la administración del presidente Duque ha intentado presionar por la vía diplomática, en los foros internacionales, en la ONU, ante la Unión Europea, en Davos, presionar y mostrar los horrores de esa dictadura. ¿Por qué? Porque necesitamos estabilizar la región. Habíamos hablado, recordemos nosotros en la región, las pesadillas de las dictaduras, y es increíble el apaciguamiento y la falta de acción en estos foros multilaterales que creamos, que todos tienen cláusulas democráticas y ninguna ha operado bien. Y con relación al tema de la economía, bueno, nosotros veníamos en un proceso de recuperación, de avance. Si ustedes miran nuestro sistema democrático, el respeto a la propiedad privada, la inversión extranjera directa ha venido creciendo en los últimos años de una forma muy positiva. Tenemos muchos programas de desarrollo e innovación tecnológica. El presidente Duque viajó a Silicon Valley durante su primer año de administración y consolidó unos acuerdos muy importantes con Microsoft, con Cisco, con Apple, con los grandes
monstruos tecnológicos de Silicon Valley para la educación, para la pequeña empresa, etcétera. Entonces yo creo que hay que precisar esos elementos. Y el tema de la frontera, hablar de fronteras calientes, yo creo que todas las fronteras son calientes. Pensemos un poco en la frontera de México con Estados Unidos. Creo que se trata de un lugar común hablar de fronteras calientes. Las fronteras son imaginarios, ideas. Pensemos allá en Barcelona, por ejemplo, pensemos un poco en la frontera con Francia o pensemos lo que pasa en el Mediterráneo a diario y las vergüenzas que tiene Europa con esta migración. Quienes, digamos, la Unión Europea habla mucho de ser la potencia normativa de los derechos humanos y miren qué pasó, por ejemplo, con este barco con migrantes que no sabían a dónde llevarlo, o el cierre de fronteras, por ejemplo, en Hungría, lo que habíamos visto, lo que ha pasado en Alemania, o lo que se está viviendo el drama humanitario ahorita en Grecia. Entonces yo creo que hay que ampliar un poco el panorama y el análisis, pero lo que debemos tener claro es que lo que tenemos es un diálogo comercial, político y de seguridad con Estados Unidos, y recordemos que todas las fuerzas militares de la región comparten cierta doctrina y ADN con el ejército de los Estados Unidos, con la política estadounidense hacia el hemisferio occidental de seguridad. Y creo que ahí lo que hemos visto nosotros, a pesar de sus quiebres democráticos, es que la tercera ola y la democracia se han sostenido en la región. Es importante, a excepción de lo que estamos viviendo en Venezuela. Y entonces, por eso insisto, el rol del estabilizador y el rol del liderazgo que se quiere proyectar después del proceso de pacificación que estamos viviendo es lo más importante en la agenda actual de la política exterior colombiana. Fabio Sánchez está con nosotros aquí en el República de los Ríos hoy en un capítulo especial que nos permite viajar a Colombia y también a la región, ¿no? De una manera que queríamos haber hecho hace rato y aprovecho de preguntarte, Fabio, acerca de la situación. Yo te partí comentando la elección norteamericana, pero puesto en el tono que ha tomado la conversación, ¿qué le acomoda más a Duque, ¿no? al gobierno colombiano en este minuto para lo que viene? ¿Un Trump renovado en la Casa Blanca o un Biden? Y te agrego a eso, ¿qué tipo de relación diplomática hay con México en este minuto, que digamos que es otra, como tú mismo decías, frontera caliente? Bien, no, para la acción externa de Colombia, republicanos o demócratas, más allá de quién llegue a la Casa Blanca, nosotros tenemos claros nuestros vectores de política exterior con Washington. Como yo he señalado, es importante la cooperación económica, es clave. Nosotros tenemos un TLC con los Estados Unidos. Las fuerzas industriales, económicas del país tienen ya definido y siguen mejorando el diálogo comercial con Washington. El otro componente es la ayuda, la cooperación, los fondos de cooperación para tecnología, para el desarrollo en el campo, para el fortalecimiento de la democracia es clave. Y el tercer componente es el de la cooperación militar y tecnológica, que es el que tienen todos los países en el sistema internacional. Todos los países buscan tener diálogo y cooperación militar para la seguridad interna, seguridad externa, seguridad de fronteras, y más, pues en el caso colombiano, como ya lo hemos señalado, por las dinámicas que quedan todavía del largo conflicto que está en transformación y en proceso de pacificación. Y nuestra política exterior ha estado siempre, yo pienso que con estos temas claros, independiente de quién esté en la Casa Blanca. Recordemos que en la política doméstica estadounidense, si hay presidente demócrata, la bancada republicana trata de controlar la Cámara y el Senado y viceversa para hacer el control político. Y por lo tanto, yo creo que independiente de quién esté, se van a mantener los vectores. Es importante para Estados Unidos que mejore el asunto de los derechos humanos, que se consolide la paz, y esa es la ruta que estamos siguiendo. No es un camino difícil y estamos siguiendo. Y con México, pues tenemos el diálogo comercial tradicional, convencional. Hay una balanza comercial, les compramos bastantes productos a los mexicanos, automóviles, electrodomésticos, etcétera. Y también ubicamos ciertos productos en su mercado y
es un diálogo comercial convencional. Se ha luchado también en cooperación por carteles de drogas. Ustedes saben que hay una conexión entre los carteles de Colombia y México, y es un problema en el que estamos trabajando y la comunidad internacional tiene que apoyar cada vez más. Si no hay una responsabilidad compartida, va a continuar el problema de las drogas en todo el mundo. Fabio Sánchez, que está con nosotros desde Bogotá, está Andrés Valenzuela y Diego Sáez también aquí con nosotros. Nos quedan pocos minutos, así que hagamos un comentario final cada uno, ¿les parece? Andrés Valenzuela, Turner. No, a mí, más que un comentario, tenía una pregunta, invirtiendo un poco el chiste que uno siempre hace, que normalmente más que una pregunta tengo un comentario, pero teniendo en cuenta lo que decía Fabio, digamos, de este conflicto de larga data, donde Colombia está sometido a una militarización interna, donde gran parte de la vida cotidiana de un país pasa por lo que hace o no hacen grupos armados, tanto legítimos como no legítimos, digamos, las guerrillas y el ejército. Se convierte con el tiempo, digamos, con el paso del tiempo, sobre todo cuando uno tiene en cuenta que es un tiempo extendido y con el refuerzo internacional, donde, como decía Fabio, hay una cooperación y un potenciamiento de las Fuerzas Armadas por parte del ejército más grande del mundo y más poderoso del mundo. Eso deja una herencia en los equilibrios de poder reales, más allá del papel, digamos, más allá de lo que diga una constitución o lo que sea, deja una herencia de poder y de equilibrios de poder y de quiénes son actores relevantes en una democracia como herencia, digamos, y uno lo ha visto históricamente, siempre ha sido así, digamos. Uno ve quizá el caso más obvio y más extremo haya sido la Unión Soviética, donde el rol de las Fuerzas Armadas era tan preponderante en la sociedad que finalmente terminó fagocitando el país y colapsándolo a largo plazo, digamos. O sea, el colapso de la Unión Soviética en gran medida se debía a la relevancia digamos, a la masa que tenían sus Fuerzas Armadas, y posterior al colapso los remanentes siguieron siendo un actor relevante. O sea, los grandes oligarcas rusos hoy en día son en gran parte herencia de lo que fue las Fuerzas Armadas. En Latinoamérica también lo vemos, digamos, por ejemplo, sin ir más lejos, en Chile, una vez entre comillas, superado la dictadura, las Fuerzas Armadas, pese a que en la Constitución se plantean como apolíticas, siguen siendo un actor relevante, y lo vimos durante los 90, hubo acuartelamientos que en el fondo eran grandes pistolas a la cabeza de la democracia, etcétera, o incluso con formas más sutiles. O sea, el mismo hecho de que las Fuerzas Armadas se conviertan en un elemento con un presupuesto tan abultado como lo pueden ser eventualmente, los transforma en poderes en sí, digamos, son poderes no reconocidos constitucionalmente. Y ahí surge mi pregunta, digamos, ¿cómo es la herencia de un conflicto tan grande en Colombia? ¿Qué lugar ocupa hoy en día en la realidad? No en el papel, no en la ley, no en la institucionalidad formal. ¿Qué papel real juega hoy en día las Fuerzas Armadas en Colombia? Porque, digamos, un conflicto tan grande las convierte en un grande en el sentido no necesariamente de escala, sino de tiempo, los va a convertir necesariamente en un actor relevante en la vida social de un país. ¿Cuál es el rol relativo que juegan hoy en día las Fuerzas Armadas en Colombia, y cómo ese rol pudiese eventualmente convertirse también en un factor desestabilizador de la democracia a futuro? En el sentido de que, digamos, de quién pone fuerza en la mesa a la hora de negociar y a la hora de determinar cuáles son las decisiones que se toman. Gracias. Por curiosidad, digamos, pregunto eso. Gracias, Andrés. O sea, no sé si vamos a alcanzar. Que decía Fabio. No sé si vamos a alcanzar a dialogar un poco más sobre esto. Ya estamos en el cierre para dar paso a la programación de la radio. Y quiero darle un minuto también a Diego Sáez Trumper, y luego nos despedimos con Fabio. Diego. No, simplemente, no sé si me escuchan bien. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Tuve un pequeño accidente aquí con el micrófono.
No, solo recalcar lo interesante que son este tipo de debates. Yo creo que es súper importante además contraponer visiones, y probablemente estos son los diálogos que hacen falta, ver desde distintas perspectivas lo que está pasando en Latinoamérica y sobre todo con una mirada en lo que ha pasado y en ponernos de acuerdo un poco en lo que ha pasado, porque si no es muy difícil hablar hacia adelante, pero también mucho en lo que se viene, ¿no? O sea, se viene un periodo de cambio importante en la economía. Esta nueva guerra fría entre China y Estados Unidos está marcando una gran tendencia y lo decíamos hace ya varios meses acá. Europa está preparando su propio plan Marshall para no tener que recibir un plan Marshall de otro lado, en buenas cuentas, y probablemente porque en estos momentos no hay nadie que lo esté ofreciendo. Pero en Latinoamérica, que no existen, no está ni las grandes economías de Latinoamérica, que son la brasileña, la mexicana, ni la argentina, están en condiciones de hacer eso. Y una de las grandes discusiones es quién lo va a hacer, y eso va a depender. Los chinos han dado varias señales de haber ofrecido dinero para investigación, para reactivación económica. Estados Unidos parece mucho más envuelto en sus discusiones internas, pero como bien decía Fabio, ellos tienen una política que es de Estado hacia Latinoamérica y que adquiere distintas formas en la versión republicana o en la versión demócrata, pero que en concreto suele ser bastante estable y que además tiene un componente militar, que en eso estoy muy de acuerdo, que es una cosa que pasa en toda Latinoamérica. Conocemos la Escuela de las Américas, donde se han entrenado un montón de militares de distintas partes de Latinoamérica. Entonces, si Estados Unidos va a intentar seguir manteniendo ese rol, además por la importancia geopolítica que tiene, o si esto le va a dar entrada a otros actores como podrían ser los chinos, por ejemplo. Yo creo que esa es una discusión que sería súper bueno que se diera a nivel latinoamericano, porque una cosa complicada sería que en distintos países hubiesen distintas salidas desde esta crisis, que es probablemente hacia donde vamos, pero que eso pueda después generar conflictos como los que hemos visto en otras partes del mundo y que hasta ahora hemos estado libres de eso. Gracias, Diego. Diego Sáez Trumper con nosotros, como todos los martes, desde Barcelona en este caso. Y cerremos con Fabio Sánchez, académico en la Universidad Sergio Arboleda en Bogotá, que se conectó también con nosotros en esta mañana. Fabio. Muchas gracias, Víctor. Sí, muchas gracias por las preguntas, los comentarios. Yo creo que hay un primer punto para tener en cuenta es que las Fuerzas Armadas en Colombia han tenido una larga tradición democrática, respetuosas de la Constitución, no votan, no pueden ir a elecciones y están siempre respetuosas de la democracia y de la Constitución. Y para el gran imaginario, el grado de aceptación del ejército es positivo porque es el ejército que nos ha defendido, ha protegido a los ciudadanos, ha protegido la democracia, la propiedad privada frente a estos actores irregulares que ¿qué hacían? Tener niños reclutados a la fuerza, poner minas antipersonales, secuestrar y traficar droga. Entonces yo creo que esas acciones delincuenciales pues fueron enfrentadas por nuestro ejército con un gran esfuerzo, y la cooperación militar que también, digamos, ayudó, pues es simplemente una ayuda para un país que estuvo en grandes problemas en la década de 1990 y que ha venido mejorando. Y como yo les señalaba, ese modelo se está exportando a actores fuertes como la OTAN y como Estados Unidos, que se enfrentan a grandes problemas en conflictos irregulares en Oriente Medio y en África. Entonces, eso por un lado. Y el otro tema es que nosotros pues nos encontramos, como les señalaba, en un momento de transición importante. Vamos a continuar con el diálogo político comercial con la región, con Estados Unidos, con Asia, y estamos en un proceso de pacificación muy complicado. Pensemos en Sudáfrica en su momento, pensemos en la ex Yugoslavia, en los actores de la Yugoslavia en su momento, los difíciles acuerdos, más allá de Dayton, por ejemplo, en Ohio, cuando firman Bosnia, Herzegovina, Croacia y Serbia. O sea, pensemos que hay muchas dificultades aún. Y cuando estábamos en este proceso, viene la pandemia y tenemos el problema de Venezuela. Y claro, tenemos todavía que fortalecer muchísimo la recuperación de la confianza y la reconciliación en el país. Pero creo que estamos viviendo, mi generación y las generaciones que vienen atrás, una nueva Colombia, un nuevo momento
de reconciliarnos, de haber logrado un proceso de paz muy difícil, y todavía quedan algunas cicatrices de ese conflicto y actores irregulares que obviamente tendrán que ser enfrentados por el Estado para pacificar y lograr el desarrollo económico que esperamos y la reconciliación de nuestra sociedad y la proyección en el sistema internacional de Colombia. Somos el segundo país en biodiversidad en el mundo, con Brasil. Entonces ahí podríamos también revisar el tema de la frontera y la importancia de la Amazonía, que es también un bien de todos en Sudamérica, que es muy importante tenerlo en cuenta. Y a nivel global, por supuesto. Fabio, ha sido un placer conversar, dialogar, abrir estos espacios también para este tipo de diálogo a nivel internacional, desde la Universidad Sergio Arboleda, desde la Universidad Austral de Chile y desde, en el caso de Diego, desde Barcelona, el propio Andrés, que nos acompaña aquí todos los martes en la radio de la Universidad Austral de Chile. Y dejemos esta conversación registrada, archivada, que siga siendo de consulta y nos reencontraremos seguramente en cualquier momento, Fabio. Muchas gracias por tu compañía. Víctor, gracias por la invitación. Un saludo para todos y a tu audiencia, y siempre un placer participar. Muy bien, pues Fabio, muchas gracias y nos reencontramos, por supuesto, con Andrés y con Diego. Nos despedimos porque ya sigue también la programación de Radio Universidad Austral de Chile. Chao, chao. En Radio Universidad Austral de Chile hemos presentado República de los Ríos. Centro de la Mujer Valdivia, ubicado en calle Camilo Enríquez 280. Llámanos al 981-925-709. Recuerda, no estás solo.